pasamos a la siguiente sesión. Invito a los ponentes a que, bueno, hagan sus comentarios libres. De verdad que es un ejercicio realizado en 24 o 48 horas, quiero decir, en ese espacio temporal, que tampoco creo que haya sido tanto tiempo. Y pasamos a dar la palabra a los grupos. Se han organizado 5 grupos. Ellos se han autoorganizado en 5 grupos, de tal manera que 2 han trabajado según la primera mesa, el primer panel, con respecto a la luz. Otros 2 grupos han trabajado con respecto a las estructuras y un último grupo, un quinto grupo, ha trabajado con respecto al concepto de ciudad, la ciudad verde y lo correspondiente al tercer panel. Así que siguiendo ahora este orden, yo voy a invitar a que los panelistas cierren ya sus micrófonos y sus cámaras y que, sin embargo, comparta presentación los 2 grupos de luz, que son el primer grupo compuesto por las alumnas Lucía Lagunes, Ailén Cuarín y Paula Montoya. Creo que va a presentar en representación de este grupo Lucía Lagunes. Y luego tendremos un segundo grupo que está compuesto por Yilin Chen, Chimin Liang, Chulin, Maritza Serrano y Jessica Rosario, que estará representado por Maritza Serrano. Bien, pues damos paso a Lucía Lagunes. Por favor, Lucía, comparte tu pantalla, abre tu micrófono y cuéntanos el trabajo que habéis realizado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Queríamos presentarlos. Yo comparto pantalla y lo presentaríamos entre las 3. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos del equipo de Luz. Y para las ideas de este proyecto, pues nosotros nos basamos en las hojas. Escogimos una hoja canadiense, que es una hoja caduca, y empezamos a estudiar la hoja en sí, su estructura, cómo está formada. Para la estructura pensamos que nos favorece tener que se puede lograr una estructura autoportante solamente pegando sus cuatro extremos. Entonces, esto nos gustó mucho la idea, nos parece interesante, y a partir de este espacio que se formó, o de este espacio y de esta estructura, empezamos a analizar la estructura de la hoja más que tenga que ver con la luz, cómo podíamos aprovechar y utilizar su estructura. Entonces empezamos un análisis de sombras con la hoja, una maqueta jugando mucho con la luz y el agua también. Queríamos generar sombras y luces con la estructura de la hoja. También jugamos mucho con las luces solas y también con el agua, cómo cambiaban estas sombras, las tonalidades y todo cuando pasábamos la luz a través del agua. Y bueno, tenemos unos videos con los experimentos que logramos. Son las sombras, por ejemplo, en oscuro, como con el movimiento del agua, cómo se iban generando patrones. Nos interesaba de este efecto, de este tema del movimiento y el agua, el efecto en el cambio del espacio interior que podemos lograr. O sea, podemos tener un espacio único, pero que va variando a lo largo del día a partir de un movimiento de su propio cerramiento, por ejemplo. Entonces, también decidimos cómo hacer una simplificación de la estructura y probar a ver cómo lo podíamos hacer un poquito más real y como cerramiento colocar alguna superficie que sea transparente y que contenga agua en movimiento. Entonces hicimos un prototipo de maqueta muy rápido para ver cómo podíamos transformar esa hoja en una estructura autoportante y ver los efectos interiores que podíamos lograr.
Entonces comenzamos a jugar nuevamente sobre esta maqueta con la luz y las distintas perspectivas y su percepción. Incluimos el agua en esta zona, pues como para generar una lámina de agua que pueda generar diferentes movimientos a la hora de exponer la luz. También como con este efecto se creaba como esa misma estructura que veíamos al principio de las hojas que se refleja como en el piso. Como generar diferentes movimientos a lo largo del día con la relación pues con la luz. Incluso pensábamos, por ejemplo, que si se agrega algún color, el efecto cambiaría. Bueno, muchas gracias. Yo lo que creo es que vamos a dar paso, si os parece, al primer bloque, al segundo, felicitar a estas alumnas, pero dar paso al segundo grupo que va a trabajar con la luz y abrimos un turno de comentarios por si alguno de las personas que está en la sala o bien los panelistas quieren decir algo. Entonces, doy la palabra al segundo grupo. Invito a Maritza a que comparta su presentación. Bueno, buenas tardes. Nosotros también trabajamos el tema de la luz y básicamente decidimos explorar dos especies, que es el hongo Mycena chloropus o las algas bioluminiscentes Noctiluca scintillans. De ellas sacamos como las características que tenían cada una para explorar un poco cómo funcionaban. En el caso de los hongos, el color que manejan, colores café gris pálido en su estado de día, y son en tamaño de 30 milímetros de diámetro aproximadamente. Crecen transmitiendo una luz que dura aproximadamente 72 horas. En el caso de las algas, es microscópico su tamaño y ellas necesitan ser impactadas por una fuerza para emitir la luz. ¿Qué tenían en común que encontramos? Pues la bioluminiscencia y las formas. Entonces, a partir de esto empezamos a preguntarnos cuáles serían las variables que podríamos explorar un poco de ellas y encontramos la luz, la forma, las texturas y el color, que es como lo que tenían en común. Y empezamos a hacer una combinación de patrones y asociaciones con respecto a la luz, el movimiento, el color y ya las formas que tenían cada una de ellas. Ya empezamos a mirar cómo se haría esta exploración ya asociada a la arquitectura y también a la percepción del espacio al interior, cómo se podría aplicar en ese espacio lo que podemos encontrar en algunas cosas ya existentes. Y empezamos a explorar también el tema de la luz, cómo se daría si tuviéramos un espacio contenido o si tenemos un espacio contenedor, cómo se genera el movimiento, la combinación de todas estas variables que analizamos. Y ya luego iniciamos la exploración de los patrones. Sí, la exploración bidimensional con patrones en base a una matriz circular en donde empezamos a explorar como primera iniciación. Empezamos a buscar mediante las formas de estos hongos, sus texturas
las líneas de sus capas. Entonces, generamos un primer patrón y en base a este patrón generado fuimos vinculando, haciendo grupos. Entonces se fue generando ya exploraciones tridimensionales que puede ser en diferentes escalas, tanto una escala desde lo más, digamos, mobiliario como se puede ver en el costado derecho, como puede ser esta agrupación que puede llevar a tanto sea para una fachada como otras aplicaciones. Asimismo, también buscando esta forma del hongo y la extracción tanto del hongo como de las algas a una escala microscópica, también exploramos otro tipo de formas. La primera, una forma general, y la segunda ya con estas entradas de luz desde la zona superior que se puede apreciar en el video. Finalmente tenemos esta exploración que fue con el modelo final que nos quedamos. Donde ya combinamos como todas las variables que sería tamaño, formas, y bueno, ahora vemos cuando ya colocamos el color, el resultado de una de las posibles variables que puede, de los posibles diseños que pueden salir de esto, porque se abre un mundo de posibilidades de poder tener un espacio aplicando toda la exploración que hicimos. Y el resultado finalmente tenemos el resultado con la iluminación ya resultada de la bioluminiscencia tanto de los ojos como de las algas. Imágenes de día. Texturas, formas, geometría, color. La luz externa y la luz interna, cómo se percibe el espacio. Y cómo también los diferentes ángulos van a reflectar en lo que vendría a ser la capa, ¿no? Esto podría ser, ahí nos preguntamos, ¿no? Un habitáculo, un mobiliario urbano, un domo, si lo repetimos n veces, si lo manejamos a diferentes escalas, es donde podemos ver el abanico de posibilidades que se podría generar a partir de esta exploración. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias con vuestras lindas casi medusas, ¿no? Invito a alguien de la sala o a los ponentes, a los panelistas de estos días, a que alguien, por favor, yo estoy demasiado directa con ellas, pero prefiero que alguien. Venga, Alberto. Yo lo voy a... No, pues... ya. Sí. Sí, pues bueno, sí, yo entiendo que en un día o día y medio pues es un trabajo arduo, por eso yo animaría a seguir y a reflexionar un poquito más en la manera en que se puede aprender de los ejemplos de la naturaleza que habéis tomado. Por un lado, tanto las hojas como las setas que habéis tomado como ejemplo, tener en cuenta diversas cuestiones. Una,
tanto las hojas como las setas, los hongos, están pensadas para trabajar en voladizo. Y en cambio, los dos grupos lo que han hecho es que los contornos acaban apoyándose en el suelo. Entonces, esto a lo mejor viene de un prejuicio arquitectónico. Yo animaría a ir un poco más allá, liberarse de prejuicios de que las cosas se han de resolver como al final tocando hasta el suelo de una manera más convencional y realmente quedarse cómo funcionan esas estructuras en la naturaleza. Como yo he podido trabajar con el microscopio electrónico a fondo, pues por ejemplo, el tema de las hojas, el tema de los hongos, estructuras realmente son estructuras fractales, o sea, que si uno entiende la fractalidad de esas estructuras, que tienen una red primaria estructural, secundaria y terciaria, es mucho más fácil aplicarla de esta manera fractal a la arquitectura, porque la arquitectura requiere un cambio de escala enorme. Fíjate que desde una hojita pequeña, un hongo pequeño, querer pasar a un espacio habitable, hay un salto de escala que no puede seguir de manera tan literal una forma con este entendimiento así un poco inmediato, literal y superficial. Por ejemplo, la estructura primaria de las hojas tendrías que hacerla, digamos que... imagínate, los tubos esos de la estructura primaria, pero también la de los hongos, debería ser, por ejemplo, hueca y llena de pequeños tubitos dentro. E igualmente, cuando tanto los dos grupos, cuando intenta cerrar el cerramiento de fachada, de cubierta, entre la estructura primaria que desarrolláis, es una pena toméis también las estructuras secundarias y terciarias que podéis observar en los hongos y en las hojas, porque entonces os daría un edificio muchísimo más rico, con una densidad de propuesta arquitectónica enorme, con mucha mayor complejidad. Aparecerían entonces los Voronoi, aparecerían estas estructuras fractales que se van como replicando y que además resolvería realmente la problemática de construcción que tendríais, porque ahora necesitáis unas grandes superficies para cubrir de estructura a estructura y en cambio el fractalizarla pues os ayudaría a trabajar con piezas más pequeñas, etc. Lo único que no he entendido muy bien es el tema de la bioluminiscencia, porque o sea, no sé si es que queréis poblar de algas luminiscentes o de setas luminiscentes, o es que es simplemente una referencia y que va a ser con luz más convencional. Pero bueno, yo lo que diría es eso, que tanto que los dos grupos intentéis ir más allá en el aprendizaje de todo lo que una simple hoja o un simple hongo os pueden enseñar. Enorme, ¿no? Pero gracias. Bueno, muchas gracias por este input. Son referencias muy inmediatas en las que no ha habido tiempo para una investigación. Tenemos a Henry con la mano levantada. Henry. Bueno, muy interesantes los dos proyectos presentados y justamente me iba al primero que le escribí ahí para algunas recomendaciones, que me escribieran para algunas recomendaciones. Yo propondría al grupo propondría que a lo mejor dentro de ese análisis de la hoja, pues lo intenten hacer con las hojas secas, no sé si a manera natural, para que encuentren esa flexibilidad, o a lo mejor un tipo de proceso de deshidratación y tal. La cosa es que se queden pues con los huesos de la hoja, para que puedan ver justamente lo que decía Alberto, ver el fractal y ver esa sucesión, esa composición que tiene, que a lo mejor les puede ayudar dentro del plano de estudio de las tres envolventes, el piso, los muros y la cobertura. Y así también estudiar los efectos de luz. Es muy importante que nosotros veamos justamente o identifiquemos en la naturaleza el origen de esa composición que tiene. Y es creo que a través del fractal. Y eso va a ser un poco también que a ustedes les pueda permitir cubrir a lo mejor grandes luces sin necesidad de tantos apoyos, si es que lo quieren ver de la parte del envolvente superior. Y para el otro grupo, pues interesante. Y sí, yo ahí no podría decir casi lo mismo que el primer grupo, pero sí
No lo había analizado con las setas, pero sí, de todas maneras, me causa mucho interés revisarlo. Eso es todo. Gracias, Henry. Y Codina también teníamos con la mano levantada. Le damos la palabra. Hola de nuevo, pues ahora me toca felicitar a los alumnos que, bueno, ya sabemos lo que supone tener que presentar algo coherente en nada más que a lo mejor un par de horas o 3 o 4 horas. Entonces, para el tiempo que esto ha supuesto, yo creo que han venido con unas propuestas muy interesantes, tanto el grupo que ha tenido como punto de partida la hoja como el segundo grupo que ha estudiado la bioluminescencia y tal. Para el primer grupo, estoy de acuerdo con las observaciones de Alberto y de Henry, que yo creo que se podría llevar más adelante la investigación haciendo un poco investigación de la microestructura de la hoja, un poco del tejido y a ver qué se puede sacar de ahí en términos de envolviente. Yo creo, y también, por supuesto, en términos de luz. Yo creo que esto podría resultar muy interesante. Y para el segundo grupo tengo una pregunta más específica y me pregunto cómo se les ha ocurrido esa forma que han usado, que bueno, se parece una medusa, pero para mí en este momento geométricamente no está muy claramente definida. Y yo creo que la naturaleza es un ovoide, es un elipsoide, es un, ¿qué es? Es una esfera que es, y yo creo que la naturaleza nos ofrece una geometría maravillosa a través de muchos ejemplos que tiene tanto en el reino vegetal como animal, y yo creo que ahí se puede un poco aclarar la investigación, porque han venido con ese pabellón que puede ser un módulo o puede ser un objeto así único en un espacio urbano, pero me gustaría que tengan más, o a lo mejor lo tienen y no lo han contado o no he estado yo atenta, de cómo han generado esa forma general. Gracias. Bueno, Eso es. de todas maneras, bueno, quedan las preguntas, si hay tiempo al final, les invitamos a que contesten, pero yo creo que podemos pasar al segundo paquete de grupos ahora con respecto a la estructura, porque vamos ya con el tiempo un poco ajustado. Y yo por mi parte creo que decir que ellos han trabajado los dos primeros grupos mucho con la sugerencia, la percepción. No hay un análisis científico para trasladar las conclusiones porque el tiempo es imposible, es más bien intuitivo, y yo creo que las hojas les han permitido que sea un tejido flexible para jugar con él, ¿no? Y moldearlo a su criterio. Bien, pasamos a continuación a los dos grupos de estructuras. Uno de ellos está formado por Ana Borja, Karen Mendieta, Luis Fernando Orbe, Sona Melkumyam, Nemesio Togo y Graciela Madrid. Y el cuarto grupo, y el otro grupo de estructura está formado por Manuel Melo, Nicolás Díaz, Estefany Carmona, Iris Cantarero y María Rosa Villalba. Y cuanto antes decía que teníamos varios continentes, se me ha olvidado, perdón, Nemesio, en Togo, decir que también está África porque él es de Guinea, ¿eh? Y está estudiando en Alcalá ahora mismo. Bien, por favor, Ana Borja, creo que va a compartir pantalla. Muy bien. Nosotros nos hemos centrado, hemos analizado una estructura que es de la naturaleza. Estamos hablando principalmente de la estructura de un panal de abeja. Esta estructura está compuesta por celdas hexagonales que forman un mosaico simétrico, y por su disposición de las celdas de caras planas de forma rómbica hacen que esta estructura sea sólida y que trabajen a su vez en tensión y compresión. En cuanto a su estructura de forma hexagonal, ayuda a que haya mayor aprovechamiento del espacio y que se utilice un mínimo de material, evitando espacios muertos entre sí.
Entonces, aprovechando esta estructura, este tipo de formación de módulos y la flexibilidad que este tiene de disposición en cuanto a tamaño, en cuanto a orientación, en cuanto a repetición, pudimos experimentar varios ejemplos como este que forma un conjunto completo que, dependiendo de la observación, se puede concebir como un conjunto de estructura total, como cubierta o como un elemento completo. En cuanto a la utilización de luz y sombra, podemos percibir en sí el objeto total desde cualquier punto de vista, desde haciendo el recorrido, desde fuera, desde adentro, en sí la percepción de que es una forma natural o parte de la naturaleza. A continuación, un compañero va a explicar un poco de las diferentes opciones que hemos visto como ahora este tipo de ejercicio. Lo que nosotros hicimos fue, empezamos a jugar más con la forma del panal de abejas, la forma hexagonal, con diferentes tamaños, anchos, y en esta forma de aquí, de esta estructura, fue en la forma parabólica. Intentamos generar como un tipo una cubierta que estructuralmente por la forma parabólica y la forma hexagonal puede soportarse perfectamente. Bueno, generamos varias vistas de cómo se podría ver, como vimos el ejemplo anterior, teníamos una estructura de tipo cubierta o una estructura que podría ser como un elemento y este también que podríamos tenerle como, generar como un refugio, una cubierta o un puente. ¿Sí? Asimismo, el juego de sombras que genera esta estructura. Y por último, podemos hacer con una estructura más vertical que genere diferentes espacios y que puede adaptarse en diferentes formas dependiendo de la disposición que queremos que tengan cada celda de la colmena. Podemos también rotar, que es los módulos, y lo que vienen a ser como una especie de planta o colmena, como de forma un poco más natural. Y cada celda de colmena puede ser un módulo que se puede añadir o extraer dependiendo de diferentes formas que le queramos dar a la estructura general. Gracias. Gracias a vosotros y pasamos ahora al siguiente grupo que creo que lo va a presentar María Rosa Villalba. Sí, hola, ahora lo presento. Doy la palabra a Nicolás, que nos va a presentar para comenzar la presentación. Hola, buen día, soy Nicolás. Este grupo está compuesto, como la ha dicho Rosa, por María Rosa, por Stephanie Carmona, Manuel Melo, Iris Cantarero y yo. Nosotros vamos a trabajar la parte que estaba hablando Rosa, correspondiente a las estructuras. Y en este caso, desde la repetición de la naturaleza, como módulo autoportable. Siguiente. Bueno, nos llamaba la atención porque aprovechan materiales y pueden usarse de muchas formas. Entonces, basándonos en la naturaleza, vimos la repetición de la vegetación y sobre esa misma lógica generamos una estructura que pues, veíamos que se repetía en varios aspectos. Por lo tanto, lo decidimos realizar en físico con una geometría perteneciente al origami, que nos ayuda claramente para poder moldear y físicamente poder tener un material y poder comprender el entorno. Siguiente. Y bueno, creamos un módulo a partir del origami de una hoja de papel que es un plano muy liviano y frágil, y lo doblamos de esta forma. Con estas dobleces generamos este módulo que lo podemos ver aquí. Perdón.
Y más que nada lo que queríamos hacer es generar esta triangulación, que como podemos ver se puede repetir en la naturaleza, ya que es una estructura geométrica indeformable, como podemos ver aquí. Una de las cosas características de este tipo de doblez que encontramos en el origami es que se nos genera una estructura autoportante a modo de pórtico, ya que el momento en el que se dobla el papel en sí mismo genera una especie de columna, ya que hay doble lámina en este sector y al mismo tiempo una viga, que es la que se junta a otro módulo igual a este para generar estructuras. Entonces, lo que hicimos fue generar diferentes módulos y juntarlos para ver cómo podríamos generar este tipo de estructuras que vemos aquí. Aquí estamos diseñando y armándolos. Como vemos, los módulos se juntan entre sí por un ensamble, no llevan nada de goma ni nada que los junte más que introducirlos uno dentro de otro, como podemos ver en este. Y se pueden unir indefinidamente este tipo de módulos. Sin embargo, hicimos este tipo de análisis de cómo podríamos juntarlos entre sí y como podemos ver aquí, a mayor cantidad de módulos se comienza a generar un círculo y la estructura comienza a hacerse más débil en comparación a la que tenemos en el centro, que solo tiene 4 lados. De igual forma, exploramos este módulo y lo pusimos de diferentes formas para generar diferentes estructuras. Estas son aproximaciones que hicimos sobre todo de esta estructura a modo de columna o se podría decir entre comillas edificio. Hicimos entre el módulo de la estructura, perdón, de 4 módulos. Cabe también recalcar que estos módulos tampoco están pegados, solo están puestos uno encima de otro. También al final, bueno, también realizamos lo que eran pruebas de luz, simulando diferentes horas del día para producir también cuáles serían las sombras que daría esta estructura con el fin de cualificar el espacio que generarían. Entonces podemos ver en el video los tipos de sombras que ellas darían y cómo nosotros tendríamos la percepción del espacio si estuviéramos dentro de una de ellas. Una de las cosas más buenas que se ve aquí son la triangulación de esta estructura que nos genera este tipo de sombras alargadas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también y nuevamente invito a la sala, a quien quiera participar y por supuesto a los ponentes de estos 2 días a que aporten algunas ideas a los estudiantes. Yo es que creo que soy parte y creo que se han hecho, bueno, pues unas aproximaciones interesantes al entendimiento de cómo puede ser una estructura autoportante o más eficiente. Y por eso prefiero quedarme un poquito aparte, porque estoy demasiado cerca de ellos. Prefiero comentarios de otros. Elena, Codina. Pues sí, quiero ser democrática, quiero hablar un poco de todo lo que estamos viendo, porque todo es muy interesante. Me ha gustado mucho el primer proyecto de este pequeño grupo por la flexibilidad del pensamiento, por la manera de poder con el hexágono generado por las abejas, pensar tanto altas estructuras como estructuras ligeras, planas, o sea, me ha gustado mucho esta multitud de posibilidades que ellos generan y que ellos han entendido, y yo creo que ahí hay mucho potencial y eso se puede aprovechar. De la segunda presentación, me ha gustado la idea de trabajar con el origami, con la superficie. Y la segunda presentación, tanto como la primera, yo creo que se pueden llevar mucho más adelante. Por ejemplo, los pequeños módulos generados
se puede llegar a pensar maneras de juntarles, maneras de crear superficies con ellos, pues maneras de crear pues grandes aberturas y todo esto. O sea, yo creo que las dos presentaciones que hemos visto son el pequeño comienzo de lo que podrían ser en el futuro unos proyectos muy interesantes. Gracias. Con respecto a lo que ha dicho la profesora Codina, yo sí que creo que hay un tema que es obvio en la naturaleza, que es el del módulo, el módulo repetido como una eficiencia, como una estrategia de eficiencia, y eso se ve perfectamente en ambos proyectos, pero específicamente en el primero. Y en el segundo se ve el concepto del pliegue, cómo por el pliegue refuerzas, ¿no? Y simplemente la misma hoja, la misma cartulina, la misma lámina, en definitiva, por el plegado, lo que ellos llaman viga, es un refuerzo. Bueno, cuando lo han explicado hablaban de una viga, en realidad es un refuerzo. Es simplemente el concepto de plegado que te da la naturaleza. Y otro aspecto interesante es la unión en seco, vamos a llamarle, y además sin tornillos, ¿no? Un poco como si fueran los sistemas japoneses de construcción en madera, que es por puro ensamblaje, pero ni hay atornillamiento, ni hay encolamiento, ni hay algún tipo Por de eso plegado. digo, se pueden generar unas superficies enormes con este tipo de módulo y el siguiente paso sería un poco de imaginar la escala siguiente de utilizar el módulo. Sí, así es. Bueno, queda un campo abierto para ellos que exploren a futuro y unas sugerencias. ¿Algún comentario más por parte de los participantes esta tarde? No sé si Tana tenía problemas con la conexión. Ana Mojona, no sé si está con nosotros todavía. Si alguien quiere comentar. Y si no, Josep, tenemos aquí la mano levantada. Perfecto, pues muy bien. No, decía que me ha gustado, claro, lógicamente por deformación profesional, lo del origami. Es un sistema muy interesante, ¿no? De hecho, es la forma japonesa de generar espacio, porque se hace con el origami, se hace un cubo que se infla y entonces con eso, cuando no había balones, jugaban con el cubo que habían hecho de papel, al que le llamaban pelota, vamos, tama, una pelota, pero es un cubo inflado, o sea, lo pliegas con papel, luego le metes aire y te sale. Es bastante fácil, de hecho, hacerlo. Entonces, creo que la primera idea de espacio surge ahí y me parece muy interesante. Les animaría a que estudiaran más sobre esa cuestión, ¿no? Sí, yo cuando lo vi me recordó inmediatamente a ese tema, por eso he hecho mención a la cuestión japonesa, ¿no? Porque tenía un trasfondo con ello. Claro, bueno, lo muy que bien. tú has dicho es muy verdad. En California, de migrantes japoneses, se imitó el estilo japonés en madera, pero la forma de distinguir si era auténtico o era falso es porque el japonés nunca lleva clavos. Entonces las imitaciones de California todas están claveteadas o encoladas o algo, pero no ensambladas. Esa es la diferencia entre el original y la copia. Eso es. No, muchas gracias. Y Ana, ¿querrías decir algo? ¿Te has incorporado? Sí. ¿Sí? Creo que los proyectos de los estudiantes están bien documentados y creo que pueden ponerse en práctica después de otros estudios complementarios. Me están gustando mucho, aprecio la combinación de patrones de el segundo proyecto. Y creo que tenía que ver más oportunidades y ver cómo pueden mejorar las soluciones que ellos tienen. Claro, un poquito más de tiempo y más profundidad en el seguimiento de estas líneas. Bueno, pues como ya estamos a unos minutos del final de nuestro evento, vamos a dar paso al último grupo, solamente uno, que van a trabajar sobre el tema de la ciudad y el verde, ese equilibrio de ciudad y verde, y lo van a presentar Ana Lucía Veloso y Agustín Gamarra. Creo que presenta Ana Lucía o comparte pantalla Ana Lucía, aunque posiblemente hablen los dos. ¿Es así, Ana Lucía?
Hola, buenas tardes. Correcto, Hola, sí. buenas tardes. Vamos a hablar los dos. Estoy compartiendo la presentación, a ver si se comparte. Vale, bueno, nosotros, como le comentó la profesora Rosa, somos Agustín Gamarra y la que les habla es Lucía Veloso. Y bueno, nos encargamos de hacer una propuesta rápida con respecto a lo que es la integración de la naturaleza en la ciudad y cómo lo podemos asociar a a la sociedad actual, ¿no? Por así decirlo. Entonces lo llamamos un segundo uso, la reutilización del plástico en tiempos de pandemia. Bueno, con respecto a todo eso empezamos un poco con lo que es lo que es la arquitectura rizomática, lo que es la rizomía, ¿no? Que es aquello que tiene muchos puntos de entrada, es antijerárquica y permite conexiones. Luego nos vamos un poco a lo que, bueno, ¿cómo podemos asociar la naturaleza con, con la vida actual, ¿no? Entonces lo que comparamos fue lo que es la edificación con un árbol, o el sistema de la ciudad con un árbol, cómo las raíces los podemos comparar con las redes de servicio, aquellos sistemas subterráneos, cómo el tronco puede ser ya la edificación, y cómo estas diferentes ramas, copas, frutos, son aquellas capas que van conformando la edificación. Y bueno, dentro de la edificación también, como un tronco que tiene una fachada, una corteza y que tiene diferentes capas que la van componiendo. A partir de esto, bueno, lo mismo, lo que le comenté en un principio, cómo lo asociamos todos estos conceptos con la arquitectura rizomática, que ya lo comenté un poco, que es aquella antijerarquía, puntos interconectados, muchos puntos de entrada, que crece y va evolucionando con la sociedad actual, ¿no? O sea, cómo podemos unir elementos que nos permitan de una u otra forma ayudarnos a los problemas que tenemos en la sociedad actual, que hay consumos, también elementos positivos como lo que es la era digital, la globalización, pero el caso de también es una ciudad que puede estar segregada y en muchos casos es desigual. Y bueno, tomando como referencia todo el tema del plástico, con todo esto del consumo, que cada día consumimos más plástico, y si bien hay muchas iniciativas, el vertedero sigue siendo la primera opción y todavía producimos mucho plástico y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, cómo se ha incrementado también el uso de plástico, ya sea guantes, mascarillas, etcétera. Sí, es justamente por eso que tomábamos como referencia estas dos imágenes en las que en la primera está de un lado una residencia de ancianos en Sao Paulo y la otra que nos venía a la mente era José Miguel de Prada Pole en una burbuja, ¿no? Ambos en referencia al plástico, ¿no? Como el protagonista de ambas imágenes. Es justamente por eso que intentamos no llevar la naturaleza, la relación ciudad-naturaleza desde una revegetación, sino más bien desde una reutilización que se pueda dar a estos plásticos de único uso y de primera, o sea, que se desechan en primera relación, y podríamos tratarlo justamente en el ejercicio que se nos planteaba de ciudad y naturaleza, un espacio de transición. Entonces nos enfocamos directamente en la ciudad de Madrid. Cogimos entonces un plan histórico como parte del ejercicio. O sea, siempre que intentamos llegar a poder estudiar una ciudad, vamos a los planos históricos, uno de los más interesantes era el del 1700. Entonces allí encontramos el núcleo histórico de la ciudad de Madrid y nos dimos cuenta que ya en sí era un rizoma. La relación que había de este a oeste entre Casa de Campo y el Parque El Retiro generaba una serie de rizomas que no tenían jerarquías específicas, pero que en sí todas estaban interconectadas. Y justamente eso es lo que nos llamó la atención. Entonces eso lo llevamos nuevamente a otra muestra para simplemente quedarnos con los racimos interconectados del núcleo histórico, ¿no? Ese trazado, esa abstracción, ya dado de que todo está absolutamente construido y densificado en el centro de Madrid, quisimos llevarlo hacia un lugar que esté justamente en la transición entre naturaleza y ciudad, que era Casa de Campo y la ciudad de Madrid. Este espacio degradado era justamente el recinto ferial
de la ciudad. Espacios abandonados, edificaciones que en este momento se encuentran en desuso, ruinas en pocas palabras, en donde superpusimos la trama de la ciudad como si estuviéramos hablando de una estructura vegetal para poder generar nuevos caminos, nuevos usos y proyectos multiescalares. Esta situación entonces nos iba a llevar a conformar todas estas inspiraciones que nos venían de José Miguel de Prada Pole y todos los ejercicios de arquitectura neumática que habían y toda la reutilización del plástico que podíamos hacer en la transición entre ciudad y naturaleza, ¿no? Entre los ecosistemas que se generaban en Casa de Campo y todas las relaciones humanas, arquitecturas urbanísticas de la ciudad, justamente en el recinto ferial. Es por ello que decidimos tomar como referencia, como piloto, el proyecto que gana el primer lugar en la exposición de Bruselas del 57, si no me equivoco, el proyecto de Corrales y Molesún, el pabellón de hexágonos, en la que nuevamente, en otro ejercicio escalar, le superpusimos esta trama para poder generar un par de imágenes que vamos a tomar como referencia. Esto también tiene que ver muchísimo con el arte. Álvaro Urbano hace justamente en este año una reivindicación del pabellón de hexágonos en lo que él llama el despertar, una exposición en la que fue antes, pre-pandemia, la Casa Encendida, que tuvimos oportunidad de visitar. Entonces, esta ya sería la siguiente imagen, una imagen actual del espacio degradado, la ruina industrial, y en un ejercicio creativo, de conocimiento y de prolijidad, generamos entonces estos elementos que se agregaban para la Bohemia de Madrid, para otros usos, que son efímeros, que se pueden trasladar de un lado a otro, que pueden cambiar de escala y que pueden darle un segundo uso a este plástico que en este momento está siendo desechado y trasladado quizás a los mares o quizás a los vertederos. Era eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía, Gracias a todos. y muchas gracias, Agustín. También un proyecto muy sugerente que trata las problemáticas contemporáneas, el exceso en el consumo y en la basura, y cómo reactivarlo desde un punto de vista creativo, artístico y además de denuncia, ¿no?, social. ¿Algún comentario? Solamente nos daría para un comentario más por parte de alguien que quiera hablar con ellos. Yo no sé si por el tema tratado Henry está por ahí. Sí, Henry, venga, te toca. Sí, justo escuchando la exposición, pues se ve que tienen ahí pues mucha madera en cuanto a poder ya como desde llevando estos temas a la ciudad para hacerlos, ¿no?, para pulirlos. Y justamente son esos espacios intersticiales que nosotros llamamos, o esos intersticios que hay en la ciudad, ¿no?, esos espacios vacíos, esos espacios muertos, que están esperando una oportunidad, Justamente esa oportunidad estaría a través de esa creatividad de parte de nosotros, ¿no?, en cómo le damos ese reflote. Ahí yo, un poco tocando con el tema anterior, yo hablaría sobre una biocenosis disruptiva. ¿En qué sería esa biocenosis disruptiva?, ¿no? Podría decirle que son las condiciones ambientales que se presentan mediante el cambio repentino en la ciudad producido por los seres humanos. Ese cambio, ese aporte que ustedes le van a dar a ese espacio de olvido, ese espacio que está ahí, pues justamente con los materiales que están ahorita siendo pues muy usados, que es el plástico, efectivamente, ustedes pueden aprovecharlos y fíjense, pueden hacer, a lo mejor generar toda una economía circular por ahí y todo un movimiento también del plástico en cómo saber usarlo y para qué usarlo. Una de las cosas que me olvidé de decirle, bueno, que no se encendió el micro, pero que sí muy importante a Alberto cuando mencionó al cierre de las exposiciones, es que sí, justamente ecología y sociedad. Las personas no es que no tienen dónde botar la basura, sino es que no saben qué hacer con la basura. Pero si nosotros le damos esa alternativa de que a lo mejor ese plástico para generar todo este tipo
mobiliarios y recrear espacios, yo creo que la gente ya sabría a dónde apuntar cada vez que tenga ese plástico en la mano. Muy bien, chicos, los felicito. Pues muchísimas gracias, Henry. Yo creo que estamos a 5 minutos de nuestra hora, la que hemos acordado. Milagrosamente hemos conseguido en los 2 días respetar bastante bien los tiempos. Hay que agradecer a todo el mundo la asistencia, la permanencia durante las 2 sesiones, la calidad, por supuesto, de las presentaciones, pero también la calidad del comportamiento de todo el mundo. Y creo que, francamente, ha sido muy enriquecedor. Desde luego, yo no me queda más remedio que felicitar a mis estudiantes, a nuestros estudiantes de la universidad, porque ellos están en plena entrega de su proyecto de fin de máster, su trabajo fin de máster, lo entregan el día 30 y acaban de terminar otras asignaturas importantes también el día 10 y el día 12, con lo cual esto ha sido, bueno, pues una situación que se ha insertado en mitad de su desarrollo, porque realmente este evento estaba programado para hacerse con anterioridad, pero bueno, sucedió la pandemia y nos ha paralizado. Afortunadamente lo hemos retomado y creo que se ha enriquecido con mucho porque nos ha permitido tener una amplitud de componentes muchísimo mayores. Entonces, desde aquí felicito a los amigos de Rumanía, felicito a los amigos de España, felicito a los amigos de América del Norte, que ayer estuvieron con nosotros, y en concreto por los ponentes de Perú, y también nuestros amigos de la Universidad de Santa Cruz, de la Universidad Católica, etcétera. Y me dejo muchos que estaréis con nosotros. Y cualquier cosa, pues nos escribís al email al cual nos habéis escrito para los enlaces. Me pedían también una foto de familia, la plataforma esta no lo permite, todo es mejorable y seguramente para en el próximo año ya la tengamos. Pero sí, si queréis enviar una foto, la recibimos y nosotros hacemos una composición para la foto de familia de este evento. Estaremos encantados también. Muchas gracias. ¿Alguna última palabra por parte de los ponentes o simplemente en esta situación un poco fría, porque ahora nos iríamos todos a cenar o a tomar o a comer, no sé, depende de las horas, pero en esta situación fría que cada uno se va a quedar en su aislamiento, en su casa, pues simplemente, no sé, si queréis decir una última palabra y si no, pues damos por concluido el evento, agradeciendo la calidad y la calidez, las dos cosas. Y lo bonito es haber establecido estos puentes. Bueno, a todos y desde luego a la Oficina Técnica de la Universidad también por todo el soporte que nos han dado. A todos muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao a todos. Hasta luego.